Hola queridas y queridos creadores de la historia, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un podcast que tiene que ver con un texto de la India en el marco del hinduismo que se llaman los Shiva Sutras. Hay pues ahora sí que diferentes versiones, digámoslo así, editoriales que los han pues ahora sí que publicado, y en este caso por ejemplo tengo estas dos versiones con explicaciones que son desde la India. Además, pero para el podcast no lo vamos a hacer en inglés, sino lo vamos a hacer en español, y la explicación de un swami que se llamaba Swami Muktananda de Siddha Yoga, y que se llama el libro Nada existe que no sea Shiva. ¿Vale? Entonces vamos a leer solamente unos cuantos aforismos. De hecho, Shiva Sutra, sutra significa frase o aforismo. Se acordarán de Kama Sutra, ¿verdad? Que ya obviamente tenemos muy buenas, ahora sí que comentarios y vistas de este video que tenemos, que fue de los primeros que hicimos durante la pandemia. Y bueno, en este caso justamente sutra es eso, línea, aforismo, frase, y entonces son pequeñas frases que hablan sobre Shiva. Shiva es una deidad de la Trinidad hindú, nuevamente, que es de la India, que representa entre otras cosas este poder de transformación, en algunos casos de destrucción, pero no de destrucción negativa, sino realmente como de la oscuridad, de lo malo, etcétera, ¿no? Pero en otro contexto hace referencia a la conciencia, al ser Satchitananda, ser, conciencia, bienaventuranza, que sería como lo que para en Occidente sería un poco el concepto de Dios, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, bueno, hace mucho tiempo yo tomé un curso con un queridísimo amigo, te mando besos y abrazos, saludos, querido Carlos Pomeda, un español que de hecho él fue discípulo de él, de Swami Muktananda, hace muchos años, y también Carlos en su momento fue un Swami que después, bueno, ya se volvió laico y se casó. Y es uno de los, pues creo yo, una de las personas más interesantes que conozco, porque tiene tanto la perspectiva de un académico, como un historiador, un scholar, ¿no? Que se la pasa investigando, que hace traducciones directas del sánscrito, pero también al ser discípulo de Swami Muktananda y al haber sido él mismo un swami, un monje, digámoslo así, en el marco del hinduismo, bueno, tiene un conocimiento y unas prácticas espirituales impresionantes que pues ya se quedaron con él para siempre, ¿no? Y él dio hace unos años un curso aquí en México, en Cuernavaca, que se llamaba los Shiva Sutras, los aforismos de Shiva. Y prácticamente tengo aquí estas hojitas, ¿no?, que hablan de eso, y está dividida la obra, digámoslo así, en 3 secciones. Se supone que Vasugupta fue un sabio del siglo VIII ya después de Cristo, quien él tiene la visión, una revelación del mismo Shiva, y es quien le da los aforismos, ¿no?, según la tradición. Y en este caso los aforismos o los Shiva Sutras están divididos en 3 secciones según las clases que nos dio Carlos. En la primera parte, que se llama Sambhavopaya, el medio de Shiva, prácticamente son alrededor, ahorita les digo, son 22 aforismos. En la segunda parte, que se llama Shaktopaya, el medio de la Shakti o del poder divino, femenino, en este caso son menos, son 10. Y la tercera parte, Annavopaya, el medio del individuo. Esto también está dividido en varias secciones y son, pues es la parte más larga, son 45 sutras. No vamos a leerlos todos, obviamente, porque no nos da tiempo, pero simplemente una pequeña sección. Esperemos que les guste, sobre todo a todos aquellos que les interesa la India, el rol o el papel de Shiva, pero ya no solamente como miembro de la Trinidad hindú, sino justamente como el ser o la conciencia que está en cada uno de los seres y en todo. Pues bueno, justamente una nota sobre los textos que hizo Swami Shantananda señala que precisamente pues justo los Shiva Sutras son parte de una tradición filosófica de la India,
que se llama el Shaivismo Advaita de Cachemira. ¿Por qué? Porque justamente este sabio, Vasugupta, pues vivió en lo que ahora es Cachemira, ¿no? Entre India, Pakistán, pero bueno, es parte de la India, y que al fin y al cabo, entre el siglo VIII y el siglo IX, pues justamente se va a desarrollar esta escuela filosófica de India, y no solamente, obviamente va a continuar como en su auge, en su apogeo, pues hasta el siglo XIII aproximadamente, ¿no? Entonces los Shiva Sutras justamente son la base justamente de esta tradición. Advaita significa no dualista, es decir, es una visión donde Shiva, como les digo, no es ya solamente una deidad más, sino simplemente es, o no simplemente, sino realmente es la conciencia, ¿no? La conciencia absoluta, divina, etcétera, ¿vale? Que está en todo, en la vibración del sonido. Por ejemplo, si pensamos en el Pranava mantra Om, Aum, ¿no? Que es tan famoso a nivel mundial, que es el sonido incluso que está hasta en el latido del corazón y en todo, es como una vibración que está en todo el universo, y de alguna manera pues justamente es como la forma sin forma, ¿no? El sonido, esta vibración de la misma conciencia y por ende de Shiva. Entonces vamos a ver que en este caso este sabio fue advertido que si tocaba una roca, por cierto, esta se giraría por sí misma, revelando la inscripción que sería, entre otras cosas, las enseñanzas de los Shiva Sutras, ¿no? Entonces, en este caso, pues también se toma como esta parte de la revelación. Otros trabajos que están en esta sección, en este libro, incluyen las Spanda Karika, las estrofas sobre la vibración divina, escritas también por Vasugupta, o quizá, como prefieren creer algunos eruditos, por su discípulo Kalata. Data de fines del siglo VIII, principios del siglo IX, y pretende ser una ampliación de las enseñanzas contenidas en los Shiva Sutras, ¿no? Entonces, Swami Muktananda, o Baba, también llamado por los de Siddha Yoga, también se refieren a Shiva Drishti, la visión de Shiva, de Somananda, quien vivió a finales del siglo IX, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí que son varios textos en un momento dado, pero bueno, vamos a leer solamente como unos 3 o 4 sutras para que más o menos se den una idea de la riqueza y de la belleza. Obviamente un sutra, como les digo, es solamente un aforismo. Sí se requiere del guru, de alguien que te pueda ayudar a interpretar justamente lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, tenemos el primero, que es Chaitanyam Atma. La conciencia es el ser. Dice, quien habita en todos los lugares, cosas y tiempos, como uno, con todo, quien camina, habla, ve, escucha, da y toma siempre conscientemente, el que es el ser, con mayúscula, de todo, y es capaz de hacerlo todo sin instrumento de acción alguno, el que habita en todo y sin embargo está separado de todo, está con todos, pero no es amigo de nadie. Ese, completamente libre, quien ilumina todo, se llama Chaitanya, conciencia. Él es el ser. En sánscrito, por cierto, es un breviario cultural. Ser o la conciencia absoluta no es como en castellano o como en otros idiomas masculino. De hecho, es neutro, ¿vale? Pero para traducirlo está un poco complicado, ¿no? En un momento dado. Continuamos con la explicación de Swami Muktananda. Aunque él, o eso, no es nada, se convierte en todo lo necesario en el momento justo. Sostiene sin manos, camina sin pies, ve sin ojos, habla sin lengua y escucha sin oídos. No es hombre ni mujer, pero lleva a cabo los trabajos del mundo tomando la forma de hombre y mujer. Ese, o eso, lleno de conciencia, es Chaitanya Atman, el ser. Aunque es la esencia misma de lo sin forma, vive en la orilla distante de lo sin forma. Como chispas que surgen espontáneas e infinitas de un fuego ardiente, universos infinitos surgen y desaparecen por sí mismos, saliendo de él o eso, aunque permanecen en unidad con él. Aun cuando estos universos infinitos surgen y desaparecen de él y en él o eso, la conciencia, permanece soberanamente apacible, supremamente libre de agitación. Esa conciencia interior
es el ser. Crear formas o haber creado formas, ser creado o seguir siendo creado, para él, para eso, todas estas son actividades naturales y espontáneas, no artificiales. No se convierte en nada, incluso mientras crea. Es su naturaleza. Solo él, eso es Chaitanya Atman, el ser consciente. Este fue el Shiva Sutra 1.1. Nuestros estados internos, contracción o expansión, alegría o tristeza, ansiedad o ignorancia, son todos reacciones a los estímulos externos. El conocimiento del mundo exterior es la raíz de toda desdicha cuando se filtra hacia adentro y nos identificamos con él. Cuando yo era niño, acostumbraba a caminar por un lugar donde se hablaba inglés. Algunos de los niños se burlaban de mí en inglés. Al no entender lo que decían, yo me reía y continuaba mi camino. Un día, una persona que hablaba inglés me explicó que se estaban burlando de mí. En cuanto oí eso, me sentí infeliz. De la misma manera, el conocimiento exterior causa ataduras. Esto es lo que Mahadev, el señor Shiv, dice aquí. Cuando nos identificamos con el cuerpo, la posición social y los títulos que le pertenecen, luego el orgullo de familia, la casta y la individualidad, eclipsan nuestra naturaleza interior y hay atadura. Nuestros conceptos de pecado y virtud y nuestra identificación con los cuerpos físico y sutil nos apartan de nuestro verdadero ser. Ir por la vida sin interés en el ser y confundir la ignorancia con el conocimiento es atadura. Y esa atadura es la causa de toda miseria. Cuando por la gracia del Guru, del maestro espiritual, se despierta la Shakti interior, la energía femenina o la energía simplemente, el conocimiento del ser surge desde adentro. El ser queda revelado. Y cuando se ve que el ser y Brahman son uno, vivimos en suprema libertad y nos deleitamos en nuestro propio juego. Él o eso, la conciencia, disfruta en la libertad de la dicha suprema. Esta gran dicha se vuelve la perfecta realización del ser. Shiva Sutra 1.17. Vitarka Atmanyanam. El entendimiento correcto es conocimiento del ser. Soy el mismo para Shiva, gran Shiva, que se convierte en el universo y habita en su corazón. Cuando este pensamiento vibra en el interior y no es interrumpido por la duda, uno ha alcanzado el entendimiento correcto, Vitarka, el conocimiento del ser interior. Después de la compasiva transmisión de Shakti por el Guru, las impurezas son lavadas por kriyas yógicas, por prácticas, digámoslo así, yógicas, y surge el conocimiento puro. El buscador queda constantemente poseído por la conciencia del ser interior y la experiencia de la Shakti suprema. Este proceso se ayuda con la meditación diaria y regular. Las kriyas interiores sutiles eliminan todas las manchas del corazón, de la mente diría yo. Esto sucede fácilmente con el amor constante del Guru. El Guru primordial llama a ese conocimiento Vitarka, cuando surge del corazón como una percepción de la unidad esencial de las formas aparentemente diversas del mundo. El cuerpo, el prana y los sentidos pueden aparecer distintos entre sí, pero son uno con la conciencia. Con las enseñanzas del Guru, uno debe tener una fe firme en que solo Dios se ha convertido en el universo, a la vez como Krama y como Akrama. Krama es Dios como el universo graduado y sistemático de la forma. Akrama es Dios que penetra todo, en todas partes, idénticamente y en todo lugar. Para Shiv, el Ser Supremo, ha asumido él mismo incontables formas y diversidades en sucesión graduada, Krama. Al mismo tiempo, mantiene su carácter libre de jerarquías y de sucesiones, Akrama.
En su esencia natural permanece siempre igual, en omnisciencia y omnipotencia primordiales, completa y eternamente perfecto. Tener entendimiento perfecto es vitarka, es la conciencia de soy el mismo para Shiva, que es uno, el ser de todos. Pues como se pueden dar cuenta, queridas y queridos creadores de la historia, cada una de las filosofías, las perspectivas que pueda tener el ser humano con respecto a lo divino, la conciencia del ser, son sumamente interesantes. Esto me recuerda a algunos aspectos del Dao, o el Tao, como lo que decimos en español, del taoísmo, pero también otras cosas chamánicas. Híjoles, cuando andas ahora sí que hurgando por aquí por allá, de repente, ¿no? Te encuentras con cosas que pueden ser similares, según diferentes tradiciones de diferentes épocas históricas, culturas, países y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me encanta justamente todo lo que es el concepto de Shiva. Yo soy Shaiva de corazón, por así decirlo también, ¿no? Tengo aquí en la casa mi altar con esculturas de Shiva que trajimos desde la India, ¿no? De Jesús, hasta la Virgen, o sea, yo soy toda una ecléctica a más no poder. Y al mismo tiempo no me interesa, por ejemplo, seguir un maestro ya. Alguna vez lo tuve y lo agradezco plenamente, por supuesto, como Sri Satya Sai Baba, ¿no? Pero me interesa otro camino, un camino más hacia para adentro, ¿no? Entonces, esta forma de lo sin forma, que suena media complicada y compleja, es muy interesante. Ahora sí que acérquense si les interesa en un momento dado tener una perspectiva más amplia de varias cosas, sobre todo escuelas filosóficas, místicas, de India y de otros lados, vale muchísimo la pena. Hasta también, por ejemplo, los que sean católicos o cristianos, métanse un poquito más a la parte mística, más profunda, no con tantos dogmas y demás, sino otros detalles que son más desde el corazón. Y bueno, justamente, como les digo, hay muchos libros sobre este tema. Algún día les leeré también algo padrísimo sobre Sri Satya Sai Baba, sobre otras gurús mujeres, ¿no? De hecho, mi tesis de maestría en el Colegio de México fue sobre maestras gurús o maestros espirituales en India, siglo XX, y que vale mucho la pena también conocer sobre el tema. Entonces, pues ahora sí que les recordamos que ustedes son los creadores de la historia. Si te gustó este video, dale like, compártelo, escríbenos aquí si tú ya habías oído hablar de algunos otros textos místicos de la India, si tú practicas algunas cosas de India o del budismo o de otras tradiciones también. Nos encantará leerte. Y pues bueno, ahora sí que también les pedimos que nos sigan en nuestras otras redes sociales. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos muy pronto. Chao.